Bienvenidos al Último Pito. Hoy tenemos entrevista. Como siempre, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría saludar a mi compañero Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Con un poco de frío. Frío, ¿verdad? Nosotros también. Antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos estén viendo. Sí es que nos ven, como digo yo, ¿no? Si no nos ven, pues... Bueno, yo creo que mi madre, que la tengo un poco obligada, y alguien más nos ve. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que voy a presentar ahora mismo. Él se llama Miguel Fuentes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Súper encantadísimo de que me hayáis invitado hoy a pasar este rato aquí con ustedes. La verdad que he visto varios de los capítulos y es súper divertido, y además a la par de que aprendemos muchísimo y está genial el formato, me encanta muchísimo. Muchísimas gracias a ti, bueno, y a la gente que nos dice esos cumplidos, pero vamos, hacemos lo que podemos, ¿no? Más o menos regular, como digo yo. Bueno, pues Miguel, como solemos hacer con todos nuestros invitados, de una forma así, pues lo más natural que podemos, ¿no? Hacemos un pequeño recorrido por su vida, ¿no? Desde la infancia hasta la etapa actual. Entonces, lo que corresponde ahora es preguntarle a Miguel dónde nació. Bueno, pues yo soy oriundo de San Andrés y Sauces. Ah, eres de San Andrés. De San Andrés y Sauces. Hacía yo como más para esta parte de la isla. Lo que pasa que por circunstancias vivo en los Llanos de Aridane, pero soy de San Andrés y Sauces. Me crié y viví allí hasta mucho más allá de la adolescencia, pero soy saucero de la tierra del ñame. ¿Y a qué edad te viniste para acá? Pues en realidad fue cuando, pues después de mi andadura laboral y demás, pues me he dedicado desde siempre a la hostelería, además desde bien jovencito. Empecé a trabajar de extranjero a los 16 años en la hostelería y estudié y me dediqué profesionalmente a ello. Trabajé en diferentes hoteles. Esto es el directo, vamos a dar un poquito más. Miguel. Ahí está. Disculpa, Miguel. Sí, no, genial. Y surgió la oportunidad de tener mi propio negocio. Los padres de mi pareja tenían un local en Los Llanos. Ese local había ahí una cafetería antigua y surgió la oportunidad de poder tener mi propio negocio y ahí nos mandamos de cabeza a ello. Fue una locura porque además yo sí que tenía mucha experiencia en cocina, en pastelería, que era mi fuerte, que fue lo que yo estudié. Y al final pues tenía mucho miedo de iniciar el negocio y empezamos ahí con una cafetería en Los Llanos. Y salió todo bien. Sí, súper. Hombre, al principio hay que echarle mucho trabajo, es muy sacrificado. La hostelería es un trabajo donde hay que echarle horas y además en mi caso yo soy de esas personas que por suerte o por desgracia, no sé por qué, en cómo encasillarlo, no sé delegar. Soy una persona que no me gusta nada de delegar y claro, estar ahí día y noche. A comer horas y horas. Pero bueno, al final fue una experiencia que me encantó, de la cual aprendí muchísimo. Tuve mucha suerte con las compañeras de trabajo, con los compañeros de trabajo. Mi pareja también fue el pilar fundamental ahí, que también aparte de su trabajo, pues estaba ahí día y noche conmigo. Y el negocio, pues la verdad que fue bien el tiempo que lo tuvimos y genial, casi 10 años que tuvimos la cafetería en Los Llanos y ese fue por el motivo por el que me vine. Pero yo en realidad pues toda mi juventud la pasé en el barrio de Las Lomadas, en San Andrés y Sauces, un barrio con, pues al igual que casi todas las familias, pues familias que se dedican a la agricultura, bastante humildes, pero bueno, yo siempre también fui un chico muy curioso y bueno, a pesar de muchas cosas que sucedieron cuando joven, pues intenté formarme lo más que pude, estudiar lo más que pude. Quizás me hubiera gustado mucho estudiar turismo en Tenerife, pero bueno, no se dieron las circunstancias tanto familiares como oportunas para hacerlo, pero bueno, me dediqué a la hostelería. Perdón. Y hasta ahora que también en ese trayecto, mientras estudiaba hostelería y tenía mi propio negocio también, pues
desde chiquito siempre me gustaba la astronomía, era una cosa que nació en mí, la curiosidad de todo el mundo. Hay quien le surge curiosidad por otra cosa y a mí me surgía la curiosidad por ver más allá. Porque hay encima. Exactamente. Miguel, vamos a hacer un pequeño stop porque eso de la astronomía queremos hablar un poquito Más más después, adelante. sí. Y sí, yo te quería preguntar, Sí. como repito, como hacemos con casi todos los invitados, para seguir un poquito con tu infancia, ¿cómo era vivir en este caso en Barlovento en la época en la que tú naciste? En San Andrés y Sauce. San Andrés y Sauce. Pues mira, me crié en un entorno familiar, rural, totalmente rural. Pues en casa vivíamos de los plátanos, teníamos ahí unos pequeños terrenitos de plátano, teníamos también terrenos en el monte y también plantábamos papas y teníamos animales, pues como casi toda la gente de mi generación que vivía en el campo, la familia se dedicaba a esto. Cursé mis estudios en una escuela unitaria que estaba justo debajo de casa. Para mí hoy en día es una experiencia que valoro muchísimo, porque las escuelas unitarias son un legado de la educación y sobre todo aquí en nuestras islas por el territorio disperso que tenemos. Para mí fue una cosa que valoré muchísimo al haber estudiado en una escuela unitaria. Y bueno, pues una infancia tranquila, ayudando en casa, estudiando lo máximo posible. Y bueno, pues sí que es verdad que sucedieron cosas, pues fui creciendo, pues mi padre se murió cuando yo tenía 13 años, mi madre también cuando eso padecía una enfermedad que ahora es bastante común, que es la esclerosis múltiple. Y entre mi hermano y yo, y también una tía soltera que vivía con nosotros, una tía de mi madre, pues intentamos sacar la familia adelante. Fue una infancia, entre comillas, dura, vamos a decirlo, pero que la viví con mucho optimismo. Intenté sacar siempre lo mejor de todas las malas situaciones. De hecho, uno de esos pilares fue mi madre, que a pesar de estar encamada, pues fue una mujer que tenía un humor y unas ganas de vivir vamos, increíble. O sea, que parte de eso pues lo he heredado yo y siempre me emociono cuando trato este tema porque vivimos en una sociedad que va muy rápido y la juventud pues a veces se centra en problemas que son extremadamente graves para ellos, pero que después al final son cosas mínimas, que nos preocupamos por cosas que son súper a lo mejor fáciles de resolver, pero nos centramos en eso y vemos problema. Y yo pues mira, a pesar de toda esta infancia que fue complicada, la infancia y parte de mi adolescencia que fue bastante complicada, pues saqué mucho positivo de ello. Y de hecho pues eso, soy una persona muy optimista, me encanta disfrutar mucho de la vida, disfrutar de los amigos, hacer cosas. O sea que en mí los momentos de tristeza son pocos y los pocos que hay son naturales, porque también la tristeza hay que vivirla con naturalidad. Pero no quiero aburrir a la gente tampoco con esto. No creo que aburras a nadie. Además, yo quiero puntualizar, porque bueno, estabas hablando antes del negocio con tu pareja en los Llanos de Linares. Bueno, y mi pareja está también por aquí hoy, y yo creo que mucha gente coincidimos en que aunque personalmente no te conocemos, siempre llegábamos por allí. Yo creo que daba igual que llevases 10 horas trabajando como siempre estabas con una sonrisa como ahora. Y eso dice mucho de una persona. O el hecho de que ahora te estés emocionando recordando por sí, tu infancia. Claro. Vamos a ver, tenemos que... En la vida hay cosas malas y cosas buenas. En los trabajos hay cosas malas y cosas buenas. Cuando trabajas del cara al público, también es verdad que muchas veces tienes que apartar todo eso malo y tú tienes que atender a la gente bien, porque vives de tu negocio y aparte que si es vocacional, como en mi caso, pues a mí me gusta tratar siempre bien a la gente. La gente cuando va a una cafetería, cuando va a algún sitio, pues lo que va es, pues a veces va por simplemente porque va de paso, otras veces va porque quiere disfrutar de un ratito, comer, beber tranquilo, lo que sea. Entonces, pues la atención al público es una cosa que se debe hacer yo creo que con voluntad y además sincero. Y yo siempre, a lo largo de mi vida, en todos los trabajos que he tenido, he actuado igual, intentando siempre agradar.
desde agradar también sin ser tampoco demasiado ornamentoso, sin ser demasiado cursi, agradar simplemente e intentarlo hacer lo mejor posible, siempre. Sí, pero yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque un día de estos que tienes malos o que te ha pasado algo malo, llegar con tu mejor sonrisa a atender al cliente tampoco es complicado, debe ser fácil. complicado. Incluso hay una anécdota que yo siempre la cuento. En un principio, cuando empezamos, por ejemplo, con la cafetería, nosotros no vivíamos cerca. Ahora sí, ahora, por ejemplo, nuestra vivienda está justo encima de la cafetería, pero al principio de todo no teníamos la vivienda justo al lado, la teníamos en Tazacorte, el negocio de los Llanos, y vivíamos en Tazacorte. Pues muchas noches tuve que dormir en la cafetería porque era tanto el trabajo y había que adelantar tanto que pues una manta en el suelo y como almohada un saco de café de 1 kilo. La gente se va a reír y van a decir, este tío está exagerando. No. Pero es verdad, cuando al principio tienes un negocio y tienes que sacarlo adelante, a lo mejor no tienes el suficiente dinero para pagar más personal o para poder pagar más horas extras. Entonces hay mucho trabajo que tienes que hacer sí o sí, no te dan las horas del día para hacerlo, pues incluso hasta ese punto de al principio tener que sacrificar muchas horas de vida y de sueño para sacar el negocio adelante. Pero son cosas de las que aprendes y que hoy en día las ves como una anécdota, pero también me gusta que la gente aprenda y valore que un trabajo no es simplemente, y más cuando es tu negocio propio, no es simplemente llegar y echar a andar el negocio, no, hay mucho detrás. Entonces también me gusta que la gente que a veces pues frecuenta cualquier negocio, obviamente no tienen por qué conocer esa historia de atrás, no tienen por qué conocer lo que sucede entre bambalinas, pero cada uno de nosotros, cada persona que tiene un negocio tiene una historia, y quien más, quien menos, pues ha pasado más trabajos o menos trabajos. Así que eso es una cosa que también el público debe valorar, pero al igual que también decía antes, son cosas que tú tampoco puedes descargarlas con el público en general, sino que pues tienen que ser tu motivación del día también. Miguel, como niño o como adolescente, ¿cómo crees que tus amigos, las personas allegadas a ti, qué opiniones tienen de ti a nivel de, pues mira, Miguel es una persona que es muy alegre, es muy extrovertido, o más bien tuviste, porque nosotros yo creo que los que te están viendo ahora mismo y los que de alguna manera te hemos visto, lo que desprende es eso, alegría, ¿no? Pero hubo alguna etapa quizás en las que fue un poquito para ti, bueno, pues un poquito oscura, un poquito difícil, como puede ser la adolescencia. Si nos quieres contar algo acerca de algún momento difícil en tu vida, sin llegar a entrar en detalles, aparte de, bueno, pues de la muerte de tu padre y la enfermedad de tu madre y demás, que ya nos has comentado. Me refiero más en la etapa ya de adolescencia. De adolescencia. Sí, hombre, por ejemplo, el cambio a la llegada al instituto, cuando ya vas en esa adolescencia, pues es más complicado. Yo la verdad que tuve suerte, siempre tuve buenos amigos, buenos compañeros, los mantengo a día de hoy, pero bueno, hay situaciones pues que a lo mejor pues se complican. Yo sí que es verdad que incluso doy gracias a la vida, nunca como ahora que se oye tanto el tema del bullying, el acoso, y gracias a Dios no, pero también es quizás porque yo también intentaba crear una barrera frente a eso. Yo siempre he sido, sobre todo en mi juventud y en mi adolescencia, he sido un chico tirando siempre a rellenito, más gordito, el tema de encajar en los grupos, siempre pues había gente que te miraba distinto, pues lo típico que sucede, pero no sé si es que yo, mi personalidad, o que realmente pues tenía al lado mío las personas que yo quería, o conmigo estaban las personas que querían estar, que nunca le di importancia más allá de pues meras anécdotas o cosas que nos pueden haber pasado siempre a todos en la adolescencia, pero quizás fue que con todo esto que me ha ido pasando también me he forjado una personalidad propia y he intentado siempre dispersar esos problemas y no darle más importancia a ciertas cosas pues que a lo mejor la tenían, pero yo no se la quise dar. ¿El instituto lo hiciste en los Sauces? En los Sauces, sí, en los Sauces. La verdad que fue una época de cambio tremendo, porque además fue justo, nos pilló en el cambio de estudios a la LOCSE en aquel entonces, y entonces niños que salían de sexto de primaria se iban directamente al instituto. Y claro, tú te veías ahí grandullones que tú te quedabas mirando y yo qué hago aquí mezclado con esta gente. Pero fue divertido, fue una etapa
una etapa donde aprendí mucho, conocí gente nueva, porque claro, yo más que nada conocí a mis compañeros del barrio, de allí de Las Lomadas, y hacíamos siempre piñas, pero bueno, el llegar al instituto fue abrirte, conocer más gente de otros barrios de allí del pueblo de San Andrés y Sauces, y hacer más amigos, participar en más actividades. Además, yo para mí, cuando, por ejemplo, esta tía que vivía con nosotros, la tía de mi madre, ella en sus ratos libres bordaba, y ella tenía que ir a buscar el borde a Santa Cruz de la Palma. Entonces bajábamos en la guagua, como decíamos en el norte, cuando íbamos a Santa Cruz de la Palma le decíamos la suidad. La suidad, vamos para la suidad. Con ese, ¿no? Con ese, sí. Y además no ciudad, suida. Entonces cuando bajaba para la ciudad con mi tía a buscar el borde por las tardes, para mí aquello era como ir a Madrid. O sea, imagínense. Entonces el dar el salto a Los Sauces, a ir a estudiar a Los Sauces, al pueblo, pues para mí fue una experiencia estupenda. Y en su momento Los Sauces, yo conozco gente de aquí que fue a estudiar a Los Sauces, porque creo que tenían electrónica, informática, había determinados estudios que solo se hacían allí, y hubo una época que Los Sauces tenía una vida estudiantil bastante amena, porque eso, gente de otros pueblos de aquí de La Palma iban a estudiar allí en Los Sauces, algunos alquilaban habitaciones o pisos allí, y fue una época, vamos a decirlo, dorada, fue una época dorada. Miguel, otra pregunta que solemos hacer con respecto a adolescencia, sobre todo, es ¿qué grupo de música por aquella época escuchabas tú, ¿no? Cuando estabas allí en el instituto, por Los Sauces y demás? Vale, la época mía fue la época de las Spice Girls, los Backstreet Boys, Barbie, Aqua se llamaba, Barbie Girl, Aqua se llamaba el grupo, correcto. Y luego mi grupo favorito, que llegó un par de añitos después, pero que lo descubrí pronto también, es The Corrs, el grupo de hermanos irlandeses, que por cierto el año pasado tuve la suerte de por primera vez ir a un concierto de ellos en Glasgow, en Escocia, y fue, vamos, uno de mis sueños de mi vida ver a mi grupo por excelencia ahí en directo, The Corrs. La verdad que ha sido un grupo que ha marcado mucho mi infancia, aunque también me gustaba mucho Kylie Minogue, me gustaba Cher en su momento, que fue una época que ellas tuvieron también una época dorada, finales de los 90, principios de los 2000, fue una época muy dorada también para estas cantantes. ¿Y una peli? Contact. Buah, yo me acuerdo de esa película. Contact. Es que tiene un poco que ver con... Sí, yo es que de todas maneras siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, de siempre. Quizás no mucho, la gente siempre dice Star Wars, Star Trek, quizás no tanto por ahí, pero la ciencia ficción siempre me gustó. Entonces Contact ha sido una de esas películas que me marcó, al igual que también en otro tipo de películas me marcó mucho también La Milla Verde. ¿Visto? Y también quizás no sé si Notting Hill fue otra película, y por supuesto Jurassic Park y El Rey León. Esos son de mi... Aquí detrás tenemos algo de Jurassic Park. Sí, ahí está. Jurassic Park y El Rey León fueron como las premium en esa época. Para mí fue, vamos, la bomba. El otro día fui al cine a ver la Jurassic, no sé cuál la enésima de Jurassic Park World, no sé qué, no sé. Se ha desvirtuado un poquito. Yo que vi la original, digo, esto ya no tiene nada que ver. Ya son dinosaurios mutantes, una cosa más rara. Sí, que no tiene pies ni cabeza. Es verdad que también las películas de ese tiempo, el hacer los efectos especiales era como más rudimentario, no como ahora que ya la IA y todos estos programas informáticos son capaces de editar y demás. Entonces como que esa nostalgia de esas películas de esa época, de esa forma de hacer los efectos especiales, no tiene nada que ver con se hacían ahora. Y eso también le quita, yo creo... la esencia, ¿no? Sí, porque mira, yo una vez fui a ver un ciclo de cine de vampiros. Me encanta el tema de los vampiros. Pero de los años... Catapum, películas de los años 50, 40... Y tú dices, si los efectos especiales, el murciélago se veía que estaba cogido con nylon casi así. Sí. Pero yo creo que el no tener esos medios también les hacía estrujarse más la cabeza para currarse más los guiones. Exacto. Y al final creaban unas atmósferas que a mí me metían mucho más películas de esa época en la peli que hoy en día con todos los efectos especiales que tienen. Sí. Miguel, en aquella época, otra pregunta que suelo hacer yo, que es muy recurrente,
Claro, en la época esta de tu adolescencia, o de la nuestra, porque bueno, esto es un poco mayor. No, yo tengo, lo he dicho 20 veces aquí, tengo 28, cumplo 28 en septiembre. Cuando éramos adolescentes. A ver si cuela y alguien se lo cree. Yo tengo 28 también, pero nací en el 84, pero tengo 28 también, o sea que... Cuando éramos adolescentes en aquella época no teníamos redes sociales, no teníamos teléfono móvil, entonces ¿tú qué añoras de aquella época en cuanto a... visto desde la perspectiva de hoy en día? Sí, realmente hoy en día, pues el barrio donde vivo, allí el Lomo donde yo vivo, ya no el Pino, en aquel entonces habíamos muchos chicos, muchos jóvenes por allí, ya no tantos como a lo mejor una década anterior, pero todavía quedábamos muchos chicos. Entonces, claro, nuestro hobby era ir al vecino, al primo que vivía al lado, el reunirnos, el hacer cosas, todas las gamberradas habidas y por haber en los estándares de gamberrada. Nosotros, por ejemplo, hacíamos, yo qué sé, en carnavales salíamos en las pandillas de carnavales con las antiguas mascaritas, que nos vestíamos con las ropas de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos hacíamos la careta con una funda de almohada pintada y recortada, salíamos pidiendo un huevito y un durito por las casas, hacíamos nuestro propio entierro de la sardina allí, los chiquillos allí del Lomo, pues hacíamos nuestra propia sardina, nos reuníamos por la tarde para la bicicleta, y realmente pues todo era o el pegarnos gritos de casa a casa, o el llamarnos al teléfono fijo, o al salir de clase decir pues nos vemos a tal hora en tal sitio, pero siempre teníamos un sitio, un lugar de reuniones, así que es muy distinto. La verdad que evocar para mí esa época se hace muy... me hace recordar con cariño esa época, porque hoy en día lo tenemos todo a un toque de móvil, ¿no? A un toque de pito. Antes era el toque de pito, ahora es el toque del móvil. Al toque del móvil y el último pito el también. último pito, Vamos sí, a meter sí. ahí... Miguel, en aquella época, bueno, claro, estamos hablando de una época, bueno, pues ya de hace unos añitos, ¿no? 20 años quizás, o así, aunque yo no te quiero preguntar la edad, pero 84. No hay problema, voy a cumplir 41 este año, tengo 40, en octubre cumplo los 41. Esto no es un queda bien, pero no tampoco las aparenta. Hombre, gracias. Cuando estabas comentando antes, no sé qué era, digo, estaba yo echando, pues yo te echaba, yo qué sé, 30 y pocos, ¿no? Y yo, no puede tener 40 y pico por lo que está hablando, pero vamos, sí, 40 para 41. Para 41, bueno, sí. Pues te conservas muy bien. Gracias. Sin crema, sin nada, jabón lagarto. Esto es jabón lagarto nada más. Ya en aquella época, bueno, estás hablando de que te viniste a la otra zona de isla, a Los Llanos, emprendiste con tu pareja un negocio. Y a raíz de ahí, bueno, tú ya desde pequeñito mirabas hacia las cumbres de La Palma. Siempre. Estábamos ya sobreentendiendo que te gustaba un poquito, te gusta mucho. ¿Por qué te llama tanto la atención el cielo, las estrellas, los telescopios, que vamos a hablar de ellos? ¿Por qué te gusta tanto todo eso? Pues mira, yo recuerdo que el primero en traer algo de astronomía a mi casa fue mi hermano, fue como el primer curioso. La primera vez que vi un libro de astronomía fue que mi hermano trajo algo de la biblioteca, no recuerdo exactamente qué fue, pero fue el primero. Quizá yo no le presté atención, él fue como cogiendo algo de afición, pero que al final fue una cosa como pasajera, y ahí quedó eso. Y yo pues siempre de vez en cuando tenía ahí ese libro y alguna cosita más para hojear. Pero también es verdad que a oscuras, desde el patio de mi casa, donde era mi casa materna y paterna, allí en las Lomadas, sin contaminación lumínica alrededor, y salías a aquel patio por la noche, que si salías a oscuras sin encender la luz del patio, escuchabas los grillos, el tanque de las ranas detrás, las salamandras y mirabas al cielo y veías aquella bóveda impresionante llena de estrellas. Eso, más la curiosidad, más las series, más lo que veías en la tele, o sea, a mí se me ponía ante mí un mundo pero inmenso, y a lo mejor con 9 años yo fantaseaba con, yo qué sé, fantaseaba un montón y me daba curiosidad intentar conocer más. Claro, no teníamos internet, entonces lo poquito que yo podía ver, si alguna vez tenía oportunidad de ir a la biblioteca o ver algo en la tele que se relacionara, pues pero yo me acuerdo que en aquel entonces tuvimos un vídeo VHS. El mando del vídeo VHS tenía como una pantallita de números digitales, y para mí aquello era una pantalla de televisión, y yo me estaba comunicando con personas que estaban en una estación espacial ahí en ¿sabes? Imagínate
simplemente observar ese cielo desde mi casa ya te abría un mundo para imaginarte millones y millones de cosas. Entonces, desde muy chiquito me encantaba siempre cuando tenía la oportunidad, o si el miedo me dejaba, porque era también un poquito miedoso, el estar solo a oscuras me daba un poquito de miedo, pero estar observando el cielo como se veía desde mi casa era impresionante, impresionante. ¿Y cuándo fue el momento en el que esa afición personal pasó a algo público, digamos, algo social o algo? ¿Cuándo decidiste dar ese pasito más? ¿Y por qué? Sí, en tercero de la ESO teníamos optativas, aparte de las asignaturas troncales, y una de las optativas era astronomía. Bueno, en el momento que la vi en el listado, vamos de cabeza a astronomía, eso seguro. ¿Estabas tú solo en el aula? No, éramos algunos más, de los terceros de la ESO. Es que no digo porque no conozco mucha gente con esa afición como tú, claro. que es muy bonita, y perdón por interrumpirte, Miguel. Que no astrología, no se vayan a confundir. No, nada que ver astronomía con astrología. Sí, pero no. Tiene que ver, pero no. Habrá personas que se equivocan. Sí, pero muchísimo. De hecho, en mi trabajo me pasa que mucha gente se confunde. Pues tuve la oportunidad de cursar como optativa astronomía. En aquel entonces, que hoy le doy las gracias desde aquí, Nieves fue la profesora de física que daba la optativa de astronomía, y fue la primera persona que me inculcó de lleno, ya con más conocimientos un poquito más profundos, el tema de la astronomía, y de hecho en mi trabajo tuve la oportunidad de verla el otro día y se lo volví a recordar. Digo, Nieves, entre comillas, tú eres uno de esos gérmenes que abrieron en mí este mundo de la astronomía y la astrofísica. Miguel, te voy a hacer una pregunta para continuar con las preguntas. Sí. A ver si te suena de algo lo que te voy a decir. A ver. Vamos a ver. La Palma quiere el TMT. ¡Guau! ¿Te suena de algo eso? Sí, me suena de porque algo. Yo he visto algo, ¿no? Desde hace ya muchos años, quizás puede ser hasta 15 años, en Facebook, que dice La Palma quiere el TMT, y que yo creo que tiene unos 2.500 seguidores por lo menos. Actualmente sí. Al principio no era La Palma quiere el TMT, era La Palma quiere el ELT, que fue en su momento, sobre el 2009-2010, La Palma optaba junto con Chile a albergar el telescopio europeo extremadamente grande. Entonces ahí es donde comienza esa historia que hoy se traduce en el TMT. ¿Y por qué esa iniciativa? ¿Por qué? ¿Quién es? Si fuiste tú solo o con algún compañero o compañeros, ¿por qué esa iniciativa? ¿Por qué decir, mira, pues vamos a abrir una página para apoyar al TMT? Pues en aquel entonces, en la primigenia, en la del LT, La Palma estaba empezando ya a ser más conocida por el tema del observatorio astrofísico, los telescopios, la ciencia que se realizaba aquí. Ya teníamos funcionando el Gran Telescopio Canarias, que hoy por hoy el Gran Telescopio Canarias de momento sigue siendo el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Pero yo veía como que la sociedad todavía no había asimilado realmente que el observatorio estaba ahí y lo bueno que era para la isla de La Palma el observatorio. Que bueno, que esto también, no como crítica, sino como apunte. En aquel momento sí que es verdad que a lo mejor quizás todavía no se había hecho el esfuerzo suficiente porque el observatorio y porque el Roque de los Muchachos se conociera más a nivel de la ciudadanía, supiéramos qué tipo de ciencia se hacía en las instalaciones, explicar y hablar más abiertamente de todos los trabajos y cómo funcionaba el observatorio, porque siempre alguna vez algunos de nosotros hemos escuchado, no, porque el observatorio contamina el acuífero, porque la radiación, porque no sé qué. Entonces eso también venía en su momento por un desconocimiento de la gente. Entonces no había como una sintonía donde la gente pudiera conocer más en profundidad el observatorio, aunque sí que se hacían actividades con escolares, jornadas de puertas abiertas, visitas a los telescopios, pero no había calado todavía eso en la sociedad. Entonces, en el momento que tuvimos el conocimiento de que La Palma optaba a poder tener el telescopio europeo extremadamente grande, que hoy se está construyendo al final en Chile, en mí surgió la necesidad de darle bombo y platillo a esto, porque era una oportunidad impresionante para la isla de Palma, que en aquel entonces probablemente cambiaría el paradigma de la situación de la isla, porque hoy por hoy lo que es el astroturismo como actividad supone aproximadamente un 3 y pico % del Producto Interior Bruto de la isla de La Palma.
Y el trabajo directo del observatorio revierte en aproximadamente un 4% en el Producto Interior Bruto de la isla de La Palma, que aunque parece poco, son muchas familias que actualmente viven del observatorio. Entonces, aprovechando el tirón de esta noticia que se fue pues viralizando, un grupo de amigos y yo decidimos un poquito armarnos de valor y empezando a trabajar en las redes, que en aquel momento pues el Facebook era una cosa emergente, pues empezamos haciendo pequeñas acciones, intentar dando visibilidad a esta noticia del TNMT, del ELT, perdón, íbamos buscando por cualquier lado una noticia y intentamos contactar con el IAC, pues para desde la plataforma intentar hacer actividades a nivel ciudadano para concienciar más la gente y así fue, poco a poco la plataforma fue creciendo, nos iban llegando mensajes, nos iban llegando un montón de gente preguntando por el tema, tanto así que en su momento esta página de Facebook llegó a tener más de 17.000 seguidores a lo largo del mundo. Incluso salimos en periódicos de Latinoamérica, en periódicos nacionales, porque nuestro trabajo en realidad es... Este grupito de amigos lo que intentábamos era simplemente trasladar a la ciudadanía lo importante que este tipo de proyectos era para La Palma y el cambio que podía suceder o acontecer en nuestra isla. Entonces en ese momento pues tanto a través del IAC como el Cabildo de La Palma nos prestaron medios para hacer diferentes actividades. Luego nosotros, si no teníamos dinero para hacer actividades, lo buscábamos, incluso llegamos a vender cosas en el Rastro de Argual en aquel entonces para hacer pegatinas, para ir por la calle. Mucha gente que no era a lo mejor directamente de la plataforma se unían a nosotros y nos ayudaban a repartir las pegatinas. Me acuerdo que en aquel entonces, si se puede hacer publicidad, por decirlo así de alguna manera, la cadena SER en aquel momento se hizo eco de nosotros. Hicimos en el Día de los Indianos, repartimos unas pequeñas tarjetitas que hablaban del TMT y era como se nombraba a la página de Facebook para que la gente la siguiera y aparte de cortesías hacía un sorteo de un par de noches de hotel en el hotel de Puerto Naos. Entonces poquito a poco fuimos haciendo acciones, visitas al observatorio, que el IAC en colaboración con nosotros pues hicimos visitas al observatorio, observaciones nocturnas también con las diferentes empresas que en aquel momento estaban empezando a emerger. Y formamos como un rebumbio que al final pues hizo mella en la población, la gente empezó a conocer un poquito y además lo hacíamos sin ningún tipo de interés político, sin ningún tipo de interés personal, porque nosotros no ganamos ningún dinero con eso, sino al contrario, queríamos mostrar que además la juventud era capaz de unirse y que podíamos hacer cosas por nuestra isla. Y la verdad que ese fue el germen de lo que es ahora la página de Facebook La Palma Quiere el TMT. Y como toda acción conlleva una reacción, sí. ¿Todo el mundo apoyó, todo el mundo bien o generó en cierta manera controversia? Exactamente. Sí, hombre, es lo que te digo. Muchas veces encontrábamos comentarios en Facebook, por ejemplo, no, que los telescopios contaminan el acuífero, que no, radiación. Arriba en el observatorio no se emite ningún tipo de radiación. El acuífero, el tema es que los telescopios arriba casi todos tienen todos sus recipientes estancos, por llamarlos de una manera, donde no se vierte, o sea, ese agua no se vierte al medio, sino que se va a recipientes estancos que luego se tratan. O por ejemplo, el Gran Telescopio Canarias tiene su propia depuradora de agua, o sea que hoy por hoy, incluso entrando de lleno en eso, la situación de la zona del Roque de los Muchachos antes de que llegara los telescopios era mucho peor a nivel ecológico de lo que es ahora. Ahora hay un compromiso por parte de las instituciones en mantener el área. De hecho, hay incluso especies autóctonas que por el pastoreo que todavía se realizaba en la década de los 70 estaban en peligro de extinción. Y hoy en día toda esta situación se ha revertido incluso para mejor, para muchísimo mejor, y es gracias a también que está el observatorio ahí y se ha tomado en consideración el área donde está el observatorio. Miguel, con respecto al TMT, es verdad que por allá por el 2012-2013 salió como mucho hasta en la prensa insular de la posibilidad de que podría venir a La Palma. Se barajaba, y yo creo que a día de hoy, corrígeme si me equivoco, se baraja todavía Hawái y La Palma o algo así. Sí.
¿Cómo está eso actualmente? Bueno, primeramente el TMT, si quieres explicarse un poquito qué tipo de telescopio es, bueno, la envergadura que tiene, quién está detrás o qué consorcio hay detrás de todo esto. Si podemos empezar por ahí, Claro. para poner un poquito a la gente que no sepa en contexto. Vale. Los proyectos, cuando hablamos de telescopios, son proyectos que empiezan prematuros. Incluso probablemente antes de esa época ya se estaba trabajando en el TMT. Nosotros realmente llegamos a tener noticias que tuvieran que ver con La Palma, aproximadamente 2018-2019, que fue cuando ya se barajaba la posición de que La Palma pudiera ser sede de este telescopio. El TMT nace desde universidades en Estados Unidos con la intención de construirse en Hawái. Hoy en día el consorcio del TMT está formado por varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Japón e India. Son los países que forman el consorcio del TMT. En su momento el proyecto fue ideado para la montaña de Mauna Kea en Hawái. Hay 3 sitios importantísimos en el mundo a nivel de astrofísica, que son los observatorios de Canarias, en concreto el nuestro de aquí de la isla de La Palma, la montaña de Mauna Kea en Hawái y el observatorio del desierto de Atacama en Chile, que este se encuentra en el hemisferio sur. Que nos robó el que nos robó el ELT, el extremadamente grande. El proyecto del TMT nace como un telescopio de 30 metros de diámetro. Cuando hablamos de tamaño en un telescopio nos referimos al espejo primario, el espejo donde los telescopios reciben la información del universo. Cuanto más grande es este espejo, más profundo podemos llegar en el universo. Entonces se plantea como un proyecto, como un megaproyecto que revolucionará, esperemos que revolucionará la ciencia astrofísica, igual que lo hará el telescopio de Chile, el europeo extremadamente grande, porque vamos a poder llegar más lejos en el universo. Entonces, en un principio, este proyecto estaba concebido para Hawái, pero cuando en su momento decidieron mover ficha y decir, bueno, pues ya tenemos todo bien entremetido, bien entrelazado, vamos a empezar a construirlo, la población aborigen en Hawái se levantó en contra del proyecto porque Mauna Kea para los aborígenes hawaianos es una montaña sagrada. Y además Hawái, al igual que en su momento las Islas Canarias, es un territorio, entre comillas, colonizado, y estas etnias aborígenes de Hawái siempre se han sentido, entre comillas, maltratadas por Estados Unidos, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final, en nuestro caso, nosotros cuando las Islas Canarias fueron conquistadas, de alguna manera, entre comillas también, nosotros perdimos nuestra cultura y adoptamos la cultura europea, la cultura española. Entonces, bueno, sí que es verdad que hasta hoy, hasta nuestros días, nosotros, todo lo que tiene que ver con nuestros restos aborígenes, la cultura aborigen, hay un intento de salvaguardarla, protegerla, estudiarla, encomiable, pero es verdad que nosotros a día de hoy pues no vamos a la caldera a practicar ritos. Hoy en día pues no, pero sin embargo estas etnias hawaianas, a pesar de que con el paso de los tiempos todo se ha modernizado, pero ellos siguen haciendo sus ritos y consideran su terreno sagrado. Entonces, ¿qué pasó? Se movilizaron de una manera descomunal, intentaron parar el proyecto del TMT, o sea, de hecho lo han conseguido en varias ocasiones. Y esto fue el germen que dio lugar a que el TMT, dadas las circunstancias que estaban surgiendo en Hawái, que es su sitio preferido para construirlo, buscaran una alternativa, y la alternativa pues era la isla de La Palma. ¿Por qué? Porque reúne unas condiciones muy similares a lo que ellos necesitan para construir el telescopio y pues propusieron en su momento La Palma. De hecho, ingenieros fueron contratados para venir a la isla, estudiar el terreno, también se contó con empresas locales. De hecho, el TMT, sin haber llegado a La Palma, ya incluso ha dejado dinero en La Palma y no ha llegado todavía. Y entonces, bueno, pues se dieron los estudios oportunos y se vio que La Palma era una opción. Esto quizás antes de la pandemia estuvo mucho más vivo, y nosotros ahí fue justo antes de la pandemia cuando volvimos a crear o volvimos a resurgir la plataforma de cara al TMT, aunque nosotros siempre quedamos ahí un poquito latentes, a pesar de que no hacíamos muchas cosas, pero siempre estábamos ahí un poquito latentes. Y fue el TMT el que dio
el saber que optábamos a este telescopio otra vez en la isla de La Palma, pues el que hizo resurgir la plataforma con el nuevo nombre La Palma Quiere, el TMT. Y por ahí han ido los tiros. ¿Por qué La Palma? Más o menos vemos las virtudes que tiene tener estos observatorios en la isla para la población local, pero ¿y qué ventajas tiene para los consorcios que quieren montar los telescopios? ¿Qué virtudes tiene la isla? Bueno, pues la isla de La Palma ofrece uno de los mejores cielos del mundo para este tema, para la astrofísica. Nuestra isla se encuentra en un entorno geográfico privilegiado. Esto quiere decir que las condiciones meteorológicas que tenemos, la posición como islas atlánticas, la protección de nuestro cielo. Nosotros desde que se instalaron los observatorios en el año 89 se promulgó la Ley de Protección del Cielo, que es una ley única a nivel mundial, donde se intenta proteger en varios aspectos el cielo de La Palma para poder seguir teniendo el observatorio, entre ellos pues el tema de la contaminación lumínica, que todos lo hemos visto a lo largo de estos años, cómo se ha desarrollado el alumbrado público en nuestra isla, y más cosas aparte del tema del alumbrado público. Incluso que si nos vamos a meter de lleno en este tema, si comparamos los tres observatorios más importantes, como habíamos dicho, Mauna Kea, Chile y La Palma, los observatorios de Mauna Kea y de Chile en el hemisferio sur son observatorios que se encuentran a una altitud de más de 4.000 metros de altura. Esto quiere decir que ellos tienen una capa de inversión entre donde están situados los telescopios y el final de la atmósfera muy cortita, mucho más que nosotros, que el observatorio está a 2.000 metros de altura. Pero teniendo las características climatológicas que nosotros tenemos aquí donde nos encontramos y en el área específica del Roque de los Muchachos, esas bonanzas, ese tipo de curiosidades climatológicas que se producen en nuestra isla hacen que nuestro cielo esté a la altura exactamente que los otros cielos, a pesar de que estamos 2.000 metros más abajo que los otros observatorios. Miguel, ha habido, bueno, esto lo he escuchado o lo he leído en algún, no sé si, bueno, el gobierno de Canarias, el respaldo tanto institucional y político, ahora con este nuevo resurgir de alguna manera. Creo que el gobierno de España ha propuesto, no sé, son 400 millones de euros, tengo apuntado por aquí. Sí, correcto. Sí, y también hay un apoyo también a nivel de gobierno de Canarias firme con el TMT. Sí. Pero por otro lado también he leído, y me he estado informando un poquitito, porque yo estoy un poquito fuera del tema, que la asociación o la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma no es que se haya opuesto, pero no ve con buenos ojos que el gobierno de España proponga esta inversión de 400 millones de euros en apoyo al TMT con respecto, según yo he entendido, a lo que está viendo la isla a raíz de la erupción volcánica. Claro. ¿Tú qué puedes decir al respecto de esto? La verdad que leí el artículo de periódico y me da la sensación como quieren dar a entender que se está vendiendo humo. Vamos a ver, no quiere que ahora por todo este movimiento que ha habido, y ahora me gustaría explicar por qué se ofrecen 400 millones de euros, el gobierno de España, esto hablando apolíticamente, ¿vale? No, estamos hablando desde la ciencia, y me da igual si es el PP, el PSOE, quien esté gobernando en el gobierno ahora mismo. Pero ahora mismo se dan las circunstancias de que el gobierno de España, después de un estudio, cree que deben aportar estos 400 millones de euros para intentar atraer la inversión del TMT a La Palma. Un poco porque a nivel de astrofísica España es un país puntero a nivel mundial, gracias a los observatorios de Canarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias y a la cantidad de gente que a lo largo de estos años se ha formado para trabajar en los observatorios, desde astrónomos astrofísicos hasta ingenieros, técnicos, todo el escalafón, ¿no? Entonces, y también un poco en esa línea de intentar ayudar a revitalizar la economía de la isla, porque estamos hablando, como les nombré antes, que el observatorio es aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto de La Palma, pues estamos diciendo que el TMT podría duplicar ese Producto Interior Bruto, o sea, esa aportación al Producto Interior Bruto de La Palma. Entonces, creo que lo que ha hecho el gobierno es intentar atraer esa inversión a la isla de La Palma y que se desarrolle aquí. También he oído
comentarios también desde otros puntos de la ciencia donde dicen, pero claro, España se va a gastar 400 millones de euros en el telescopio, si viene, obviamente, pero ¿y el resto de proyectos científicos? Vamos a ver. Al igual que pasa en Estados Unidos ahora mismo, que por eso se ha abierto esta ventana de que el TMT pueda venir a La Palma, Estados Unidos con la nueva administración Trump, cuando se aprueben los presupuestos, si se aprueban, que entiendo que los aprobarán porque son mayoría en la Cámara de Representantes, se ha dado un varapalo importante a la financiación de la ciencia en Estados Unidos, y entre ellos un monto súper importante de millones de dólares que iban dirigidos al TMT, que ya la administración Trump los ha descartado. Entonces ahí es donde se ha abierto nuevamente la ventana de que el telescopio pueda venirse a la isla de La Palma, aprovechando esta desgraciada circunstancia, porque al fin y al cabo no invertir en ciencia es no invertir en futuro, y eso es una cosa que todos los gobiernos a nivel mundial deberían de tenerlo en cuenta. Invertimos en ciencia, invertimos en futuro, invertimos en capacitación, invertimos en negocios, invertimos en la mejora de la vida de los seres humanos, en general, cualquier tipo de ciencia. Entonces, claro, también me ha resultado como un poco controvertido escuchar estos comentarios también desde algunos puntos de vista de científicos, como diciendo pues que oye, esta gran aportación y el resto de cosas que, bueno, pues yo creo que al final tú tienes que ir poniendo los huevos en diferentes cestas, y si ahora es el TMT, dentro de 2 años será otra cosa súper importante, y así entiendo y lo veo yo. Por eso me da un poco de tristeza que se hagan este tipo de comentarios, que los respeto, por supuesto, y es verdad que también durante este tiempo hemos visto que se ha jugado mucho a nivel político desde todos los partidos, a raíz de la erupción, a raíz de las ayudas, a raíz de todo, que si viene, que si no viene. Entonces entiendo que la patronal está disgustada de ver que se promete, que no se cumple. Entonces, bueno, puedo entender esa parte, pero no entendería que se posicionaran en contra, porque si finalmente viene, realmente va a ser un revulsivo para la isla de La Palma. Es que actualmente... Yo en la actualidad noto, yo personalmente, cierto consenso de la ciudadanía a favor del TMT. No tengo una encuesta, no sé cuánta gente está a favor, cuánta gente está en contra, pero por lo general, por lo que escucho en la sociedad, hay cierto consenso a favor, pero al igual no siempre ha sido así. Yo me acuerdo en su momento Ben Mahek, no sé si puedes contar esa etapa, incluso llegó a los tribunales. Sí, bueno, de hecho, yo siempre, cuando alguien me pregunta por el TMT, lo digo. El Observatorio del Roque de los Muchachos está en un área protegida, es preparque de la Caldera de Tauriente, preparque nacional, y además está dentro de la Red Natura 2000 de espacios protegidos de la Unión Europea. Cada telescopio que se ha construido ahí se ha construido con por decirlo de alguna manera, y sobre todo los últimos, sobre todo se han construido con estudios meticulosos. Y el estudio del TMT, el estudio ambiental del TMT que se ha hecho, que al final, si el TMT viene a la isla de La Palma, se va a instalar en una zona alta de Punta Gorda, que está justo por debajo del Gran Tecán, que se llama el Llano de las Ánimas. El observatorio está dentro de lo que sería el municipio de Garafía, pero donde se construiría el TMT sería en el llano, en la parte más alta del Llano de las Ánimas, en Punta Gorda, justo debajo del Gran Tecán. Pinar de las Ánimas puede ser también. El Pinar de las Ánimas, sí, perdón por la nomenclatura. Es que me sonaba Pinar de las Ánimas. Pero sí, bueno, quizás es Llano de las Ánimas. No me doy cuenta exactamente ahora. Yo conozco el Llano de las Ánimas, el Pinar de las Ánimas no, pero supongo que sea por la misma zona. Es justo, si miramos, es justo una laderita o un rimanzo que está justo debajo del Gran Telescopio Canarias. Entonces, el proyecto del TMT para La Palma ha ideado un estudio de impacto ambiental que yo creo que pocos sitios o pocos proyectos en Europa lo tienen como este. Han participado un montón de sociedades dentro de la memoria de impacto ambiental, incluso sociedades protectoras, ecologistas, como WWF o una asociación ornitológica. Ha habido ha habido un estudio del área donde se quiere instalar el telescopio, incluso a nivel patrimonial, incluso para el área del Roque de los Muchachos, pues en su momento también fue usada por los benaguaritas para ritos, para reuniones. De hecho, hay muchos vestigios aborígenes en la zona. Incluso hay un proyecto para que, bueno, pues en caso de que en el movimiento de tierra se descubra algo, pues haya la oportunidad de poder protegerlo, cuidarlo y estudiarlo. O sea que
hay un montón de administraciones implicadas en que este estudio de impacto ambiental fuera positivo, y de hecho así lo fue, incluso por algunas asociaciones ecologistas. En su momento, esta oposición por parte de Ben Mahek, que ojo, que quiero recalcar aquí, dejarlo muy claro, este tipo de asociaciones tienen que existir, tienen que velar por nuestro ecosistema, por nuestro patrimonio biológico, y porque las instituciones hagan bien su trabajo con el medio ambiente cada vez que se tenga que tocar por algo. Eso vamos, de cajón. Y tienen que existir y me parece muy bien. Pero sí que es verdad que aquí en La Palma he notado desde hace muchos años que aquí, cuando se trata de hacer algún tipo de movimiento, las agrupaciones ecologistas van al no por el no y ya está. De hecho, el proyecto del TMT fue a los tribunales. Esta asociación ecologista llevó a los tribunales. En una primera instancia hubo una parte que se ganó, se recurrió, se volvió a ganar, y finalmente el Tribunal Superior de Canarias dio como no válida la demanda, y que el proyecto está en regla. Todo está en regla ahora mismo. De hecho, si mañana dice el consorcio del TMT lo queremos construir en La Palma, están todos los permisos activos. Ellos han trabajado durante este tiempo para presentar todos los proyectos en el Ayuntamiento de Punta Gorda y donde ha sido necesario, y está todo simplemente esperando a que digan, oye, mira, sí, empezamos mañana, y van a poder empezar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en este momento noto que la ciudadanía lo quiere, está a favor. Incluso hace unos pues justo poco antes de la pandemia hicimos una encuesta en la página de Facebook, donde pues preguntábamos a la ciudadanía en general si querían o no que el TMT se construyera en La Palma, y fue un 97% que sí. Y entiendo que haya gente que diga que no, porque también a veces pues no quiero achacarlo únicamente a eso, pero también es el desconocimiento. Cuando tú no conoces algo o no sabes de eso, pues muchas veces tiendes a rechazarlo, y también lo que oyes y lo que escuchas también. Yo estaba recordando antes, porque antes de empezar a grabar, pues Miguel nos había recordado, ¿no? Bueno, Miguel, ¿qué anécdota tienes con la comunidad, con los aborígenes, creo que se les puede llamar así, hawaianos, sí. ¿No? Porque tienes una anécdota muy curiosa y además muy conocida. Sí. Nosotros durante todo este tiempo hemos también intentado mantener contacto con la parte de Hawái, con todas estas etnias que han estado siempre en contra del TMT, porque incluso hubo un momento en que también estas asociaciones ecologistas intentaron aprovechar a meter basa entre la población hawaiana, un poco para decir que aquí rechazábamos el TMT también, un poco para ir en camino con su ideología. Entonces nosotros también hemos hecho un trabajo de backup ahí, backstage, donde hemos intentado también concienciar a todas las diferentes etnias hawaianas que están en contra del TMT, que el construirlo en La Palma no supone el desagravio que supone para ellos en Hawái, en Mauna Kea. Entonces, bueno, pues hemos contactado con muchas personas y contactamos con una de las etnias a las que pertenece Jason Momoa, este actor famoso de Hollywood que ha interpretado papeles como Aquaman. Y de repente en una de estas protestas que hicieron, además multitudinarias, han hecho muchísimas protestas multitudinarias, de hecho han llegado a cortar durante días la carretera de acceso a Mauna Kea, han hecho sí, y hasta casi un mes han estado ahí y han estado dando mucha guerra. Entonces en una de estas protestas que hicieron aparece Jason Momoa, él que tiene un torso muy pequeño, aparece Jason Momoa con un escrito en el que se puede leer TMT más Islas Canarias igual descubrimiento. Entonces eso para nosotros fue algo, vamos, increíble, que Jason Momoa se hiciera eco de que existían las Islas Canarias, y todo fue a través de este contacto que hemos mantenido con las diferentes etnias. Y mira, Jason Momoa que quiso también hacer este guiño a las islas, y bueno, pues la verdad que para nosotros fue increíble saber que nosotros pudimos participar y que llegara incluso a oídos de Jason Momoa, que además que es una persona que participa activamente en su comunidad, pues que él también quisiera expresarse y quisiera un guiño a nuestras islas. ¿Y por qué, digamos, La Palma teniéndolo todo a su favor y Hawái teniéndolo todo en contra? ¿Por qué el consorcio sigue queriendo ponerlo en Hawái? ¿Por cercanía con Canadá, Estados Unidos o...?
al final el proyecto nace en Estados Unidos, entonces es lógico que lo quieran tener en su territorio, más cuando en su momento, en principio, Estados Unidos participaba desde universidades, no participaba como un ente público igual que España lo quiere hacer ahora, no participaba desde el gobierno, sino que eran universidades que querían llevar adelante este proyecto con la colaboración de los otros miembros del consorcio. ¿Qué pasa? Estados Unidos tuvo una hizo como la Decadal Survey, es como una encuesta acerca de los proyectos importantes de la última década. Joe Biden, ¿no? Esta relación sí, me suena algo de eso. Intentaron pues darle prioridad a muchos proyectos y entre ellos el TMT. Entonces se decidió que Estados Unidos, a través de la National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencia, iban a participar con dinero público en el proyecto, que es el varapalo que ha recibido ahora con la nueva administración Trump, ¿no? Entonces, claro, en un momento el telescopio estaba ideado, o sea, toda la estructura, todo el proyecto estaba ideado para construirse en Mauna Kea, incluso llegaron a hacerse algunos movimientos de tierra, que fue todo esto que paralizaron en los hawaianos. Y claro, al verse en la situación de que intento tras intento no podían construir el telescopio en Hawái, pues al haberse invertido ya muchos millones de dólares en el proyecto, de hecho ahora mismo, hoy por hoy, el telescopio ya tiene parte de sus espejos construidos e instrumentación construida, tuvieron que buscar una alternativa. La alternativa para ellos, la ideal, era La Palma, porque ya en Chile se estaba construyendo o se está construyendo el telescopio europeo extremadamente grande, entonces la alternativa era La Palma. ¿Qué pasa? Que los miembros del consorcio al principio eran un poco reticentes, incluso Japón, para su cultura, el desechar proyectos y reconvertirlos es algo como que no da buena sensación, no da buena suerte. Entonces incluso Japón a nivel cultural lo rechazaba, pero poco a poco se fueron dando cuenta que el proyecto cada vez se atravesaba más en Hawái y realmente todos están de acuerdo que la alternativa, el plan B, es La Palma. No que se tenga que construir en La Palma, sino que la alternativa es La Palma. Entonces ahí hay un montón de millones de dólares que están invertidos ya, que se está trabajando, y es un proyecto en el que se llevan años moviéndose, y se puede dar la situación de que si finalmente no se encuentra financiación y empuje, pues el proyecto pudiera hasta perderse. Entonces yo creo que a la comunidad científica, después de tanto trabajo, pues perder el proyecto sería un varapalo enorme, sobre todo por lo que ya está hecho, por el camino que ya está andado. Entonces ahora, aprovechando, como les decía antes, aprovechando esta ventanita, este aire fresco, por decirlo de alguna manera, que nos llega, que el gobierno de España ha visto que es el momento de hacer una apuesta sólida a través de una de sus fundaciones científicas. Es una apuesta sólida. La Palma está en un momento muy delicado y necesita un revulsivo enorme. Esto sería un paradigma para La Palma, pero increíble, un cambio de paradigma, pero vamos, estamos hablando ya no solo en puestos de trabajo, en crear estudios relacionados con la materia aquí en la isla de La Palma, incluso el TMT. Si finalmente se construye en La Palma, tiene un compromiso con el Ayuntamiento de Punta Gorda en ceder becas a estudiantes para que estudien e incluso pues hacer sinergias y hacer actividades aquí en la isla de La Palma que redunden en la isla de La Palma. De hecho, ellos ese trabajo ya lo tenían súper adelantado en Hawái, pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, claro, tenemos que aprovechar este momento. Quiero que la ciudadanía y que en general todas las personas que aman la isla de La Palma, que la quieren, que queremos ver que resurja después de tantos problemas, porque ha sido una pandemia, ha sido un volcán, una crisis económica, problemas de todo tipo en nuestra isla, y ¿quién no quiere que su isla salga adelante? Pues oye, si tenemos una oportunidad del TMT, oye, perdona porque me emociono, pero no, es que realmente... Como si quieres llorar. Llorar igual de sano que reír, ¿no? Pero me emociono porque realmente lo veo como algo que pudiera ayudarnos. Y quizás la gente dice, oye, Michel, esto es una quimera. Vale, sí, es una quimera. Pero si podemos volver a crear esa sensación y darle un empujón a los ánimos de la gente en la isla, lo queremos hacer. Y lo estamos intentando hacer. Y aquí estás hablando emocionado sobre el tema. Sí, porque la verdad que es una cosa que me apasiona. Y hoy en día me dedico a esto, trabajo en este mundillo, trabajo en la divulgación
estoy trabajando en el centro de visitantes del Roque de los Muchachos y me apasiona que la gente conozca y sepa lo importante que es para nosotros, para la isla y para la comunidad científica en general, la existencia del observatorio. Pues yo la verdad es que no te puedo decir otra Perdón, cosa. perdón, No, aquí. no. El perdón no te vamos a perdonar porque no tienes por qué pedir perdón. Eso es bueno que estés hoy aquí, yo creo, porque ya a pesar de que te conoce mucha gente, ¿no? Por esto de la página, de Facebook y demás, y son muchos años, pero se ve el tipo de persona que es, ¿eh? Y a veces unas lágrimas reflejan, igual que una sonrisa, en un momento dado unas lágrimas pues también. Podemos continuar, Sí, ¿estás sí, bien, no? Claro, por supuesto, hombre, Si claro. nos paramos, lloras No, y lloramos todos. genial, que yo además tengo aquí agüita para repoler. Yo te quería también preguntar, Miguel, desde la fundación del Observatorio del Roque de los Muchachos hasta el día de hoy, claro, se han conseguido, bueno, sobre todo con el Gran Telescopio de Canarias, se han conseguido ciertos hitos, ¿no? A nivel científico. No sé si tú, bueno, imagino que sí, conoces alguno de esos hitos o qué se mira, ¿no? O sea, ¿por qué se observa el cielo? ¿Qué se puede descubrir con un telescopio de esta envergadura, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Gran Telescopio. Del Gran Telescopio Canarias. Pues hoy por hoy, el Gran Telescopio Canarias es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Y como les explicaba, cuanto más grande el telescopio, más podemos profundizar en el universo. Desde aquí, desde La Palma, hemos hecho descubrimientos desde el minuto cero que existe el observatorio con aquellos telescopios más antiguos, como el telescopio Isaac Newton, el William Herschel, el Jacobus Capitaine, la Torre Solar Sueca, porque desde aquí también tenemos telescopios solares que estudiamos nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Y hemos hitos impresionantes, por ejemplo, con el Gran Telescopio Canarias hemos llegado donde nunca se ha llegado antes de lejos en el universo. Hemos descubierto, por ejemplo, el Telescopio Nacional de Galileo, el telescopio italiano, tiene un instrumento que se llama el ARPS-2, que es un caza exoplanetas maravilloso. Hemos descubierto una carta de exoplanetas desde aquí, desde La Palma, enorme. Hemos participado también desde colaboraciones con otros telescopios, porque los telescopios permiten, hay una cosa dentro de la astronomía que se llama la interferometría, que es con diferentes instrumentos o con diferentes telescopios desde diferentes sitios estudiar lo mismo. Entonces pues se han hecho sinergias incluso entre La Palma y Hawái, estudiando el mismo objeto o el mismo fenómeno con diferentes telescopios de diferentes sitios, y esto aunando esa información podemos saber más. Entonces desde nuestro observatorio, todos los últimos hitos recientes que se pueden leer en prensa o que se pueden leer, por ejemplo, en la página del IAC, que es iac.es, que la recomiendo para todos. Es una página donde hay un apartado de divulgación donde podemos ver el trabajo que hacen los telescopios. iac.es, recuerden. Instituto Astronómico de Canarias. Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí, hay una parte de divulgación donde van a poder ver un montón de información de los trabajos científicos que se llevan a cabo. Pues yo qué sé, incluso hemos estudiado una de las últimas supernovas de las que nos han llegado registros aquí en la isla de La Palma. Es que hemos hecho dentro del campo de la astrofísica se han hecho muchísimos descubrimientos desde la isla de La Palma. Yo tengo entendido, pero soy un total ignorante. Lo mismo lo que voy a decir es un disparate. Si es así, me corrige. Que los telescopios, por estar en España como que tiene posibilidades de tiempo de observación, o que sí, que eso me parece súper interesante para los astrofísicos españoles. Claro, nuestro observatorio está creado en un régimen de observatorio internacional. En el año 79 se firmaron los acuerdos internacionales por los que en La Palma y también en Tenerife se iban a instalar estos observatorios, y a nuestra isla puede venir un telescopio de cualquier parte del mundo, cualquier institución, cualquier universidad, cualquier país. Eso sí, tiene que cumplir una serie de normas que están dentro de ese acuerdo que se han firmado, y una de las más importantes que es para mí, que es la que acabas de nombrar tú: independientemente de la nacionalidad del telescopio, deben de ceder tiempo a científicos españoles para observar con estos telescopios. Es verdad que en nuestro observatorio tenemos pues aproximadamente, entre todas las colaboraciones y todos los telescopios que hay, es un observatorio donde hay más de 40 nacionalidades trabajando. El Gran Telescopio Canarias incluso tiene una participación de un 5% de la Universidad Central de México, un 5% de la Universidad de Florida en Estados Unidos, y también incluso en un futuro vamos a tener
incluso una participación asiática de China. O sea que el observatorio es un observatorio de carácter internacional, igual que también el de Hawái y el del desierto de Atacama en Chile. Miguel, desde que es el observatorio de Roque de los Muchachos, desde que es como es, o sea, o desde su implantación, ¿qué crees que ha aportado a la sociedad palmera a todos los niveles, incluso hasta turístico, científico? ¿Qué crees que ha aportado? Hoy en día tenemos en auge el tema de el turismo, un turismo más amable, un turismo más protector del medio ambiente, un turismo que quiere ser más cuidadoso con el entorno a donde viaja. Dentro de este tipo de turismo, que se está, no sé cómo llamarlo ahora mismo, pero dentro de este tipo de turismo más amable, pues hay muchas ramas, y entre ellas, por ejemplo, el astroturismo. Nosotros, pues gracias a que tenemos aquí el observatorio, hemos empezado, porque todavía vamos avanzando, pero todavía falta mucho recorrido, pero ya en nuestra isla hay implantadas muchas empresas que se dedican al astroturismo, que hacen observaciones nocturnas, que hacen también visitas al observatorio, que hacen un montón de actividades, también actividades en sinergia con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y entonces esto ha supuesto que La Palma ya no solamente se conozca a nivel mundial por el tema de la ciencia, sino por nuestros cielos, porque son unos cielos magníficos donde en pocos sitios del universo podremos observar el cielo como se observa desde La Palma. De hecho, no me acuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero el otro día un compañero de mi trabajo en otro reportaje lo nombraba. O sea, más de el 90% de habitantes de la Unión Europea no ven el cielo como nosotros lo vemos aquí en la isla de La Palma. O sea, hay muy pocos sitios con la claridad, con la limpieza del cielo que tenemos en la isla de La Palma para observarlo como se observa desde aquí. De hecho, también existe la Fundación Starlight, que es una fundación internacional, de carácter internacional, que pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias, que hace una labor encomiable por proteger los cielos oscuros a nivel mundial. De hecho, en el 2007 se creó la fundación con la Declaración de La Palma, se firmó esta declaración aquí en nuestra isla de carácter internacional, por los que se aboga por proteger los cielos y crear una serie de reservas y de reservas Starlight y diferentes actuaciones en el medio para cualificar territorios, cualificar actividades de emprendimiento turístico relacionadas con el cielo, con la divulgación y con la protección. Entonces, La Palma desde el 2012 es reserva Starlight, es una de las primeras reservas Starlight del mundo. Hay un montón de territorios y sitios del mundo que se están certificando como reservas Starlight también, y la fundación aboga por la divulgación, y ahí es donde entro yo en el juego, porque hace unos 10, 11 años la Fundación Starlight, en su fundación, creó la figura de los guías y monitores Starlight, que son personas que se encargan de divulgar este patrimonio, que se debe de considerar la observación del cielo como un derecho a la humanidad. Y esto es una cosa en la que quiero hacer hincapié, porque nosotros como seres humanos, con el día a día que llevamos, con toda esta vorágine, las pantallas, hemos perdido nuestra conexión con el universo, y nuestros orígenes son el universo. Cada partícula, cada célula de nuestro cuerpo tiene origen en el universo. Lo que hoy tocamos material aquí tiene origen en el universo. Entonces hemos perdido esa capacidad de vincularnos, y la Fundación Starlight trabaja en eso. Entonces yo en el año 2010, después de todo este jaleo del ELT, del telescopio europeo extremadamente grande, la Fundación Starlight creó el proyecto piloto para hacer el primer curso de guías Starlight. Y ahí me metí de cabeza. Sabía que esto era parte de lo que me gustaba y yo quería profesionalizarme. Sí que es verdad que quizás yo como guía Starlight soy un guía mucho más de teoría. Yo tengo mucha información en mi cabeza, más que quizás de práctica a la hora de, por ejemplo, manejar un telescopio, que bueno, sé un poquito, pero lo mío es más de conocimiento y tratar de divulgar ese conocimiento. Y desde ahí hasta hoy, pues he intentado siempre formarme todo lo posible, he ayudado también a diferentes empresas, he ayudado a hacer las visitas al observatorio, hasta que surgió la oportunidad de poder trabajar en el centro de visitantes del Roque de los Muchachos, que fue
por lo que dejé mi negocio, que en el momento que se presentó este proyecto, pues yo dije, me voy de cabeza, y a pesar de que la cafetería estaba funcionando de maravilla, habiendo pasado una pandemia y habiendo pasado un volcán, aún estábamos funcionando bien. Pero claro, en mi casa papá decía que no se pueden tener muchos calderos al fuego porque si no alguno se te acaba quemando. Entonces en algún momento también quizás me planteé el seguir teniendo la cafetería junto con mi pareja y trabajar en el observatorio, ya que pues tuve la suerte de poder entrar dentro del equipo de trabajadores del centro de visitantes del Roque Los Muchachos, pero no. Dijimos, esto fue una etapa, hasta aquí, una etapa magnífica de mi vida, y ahora comienza otra. Y de hecho, la gente me dice, ay, pero si incluso tú seguramente en la cafetería ganabas más o menos. A mí eso la verdad que no me importa. O sea, me importa que hoy en día estoy trabajando en algo que para mí no es trabajo. Estoy trabajando en algo que me ilusiona, que me encanta, porque me gusta muchísimo intentar transmitir y hacer comprender a la gente lo importante de nuestro universo y lo importante que es estudiarlo y lo importante de los trabajos que se realizan aquí. Entonces todos esos turistas que llegan, pasan por el centro de visitantes, intentamos aportarles un poquito más. Entonces, respecto, ya centrándonos más en la pregunta, que el observatorio esté aquí hoy también ha generado una actividad económica nueva, y también ha generado que, bueno, muchos jóvenes de la isla de La Palma se interesen por este tema, y aunque todavía aquí en la isla no tenemos estudios referidos a la astronomía, ojalá que algún día la astrofísica, ojalá que algún día tengamos algún grado aquí en la isla, ya que tenemos enfermería, pues que consigamos atraer algo de eso aquí también. Pero estudiantes de nuestra isla se han formado fuera y han vuelto, y hoy en día están trabajando en el observatorio. Tenemos astrónomas palmeras, astrofísicas palmeras y astrofísicos palmeros trabajando en nuestros telescopios. O sea que al final, poquito a poco, esto se ha ido abriendo espacio y hemos generado economía desde el observatorio, o empresas de la isla de La Palma, empresas de informática, empresas de electricidad, empresas de mecánica, han podido realizar sinergias con el observatorio. Entonces al final, poquito a poco, aunque la gente no lo perciba tanto de lleno como a lo mejor lo percibo yo, pero sí hay una economía generada alrededor del observatorio. Yo hablando de lo del cambio de la cafetería a tu trabajo actual, viendo cómo te emocionabas antes, yo creo que La Palma tiene el mejor guía Starlight que puede tener. No, que va, ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos. Hay un montón de compañeros que buenísimos. Tenemos muchas empresas y muchos compañeros en la isla de La Palma, incluso que no son de La Palma, pero viven aquí en la isla, y tenemos unos profesionales ahora mismo en nuestra isla, incluso mis compañeros de trabajo, unos profesionales increíbles. Miguel, ¿crees que... esta pregunta la quería hacer antes y me acabo de acordar ahora. ¿Crees que La Palma tiene los deberes hechos? Por ejemplo, imaginemos que se da, que va a pasar, ¿no? Seamos positivos. Que dicen, bueno, pues sí, pues La Palma va a coger el TMT, se va a construir el TMT en La Palma. La Palma como isla tiene el territorio preparado, me refiero, ya se tiene la localización, los permisos. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Si tienes conocimiento de, por ejemplo, Punta Gorda, creo que es el municipio. Sí, Punta Gorda ya ha trabajado sobre algún plan del suelo, ¿no? En este caso, cuando el consorcio del TMT decidió que su alternativa, su plan B, era La Palma, se trabajó codo a codo con todas las instituciones. Cabildo Insular de La Palma, que ha hecho un trabajo encomiable, o sea, todos los signos políticos que han pasado por el Cabildo han hecho un muy buen trabajo con referente al TMT. La administración de Punta Gorda, desde el ayuntamiento se ha trabajado muchísimo, desde el gobierno de Canarias se ha trabajado muchísimo, y en conjunto con el TMT. El TMT, o sea, el consorcio del TMT nunca ha estado de lado en estos temas burocráticos, siempre han estado presentes. De hecho, el TMT contrató una empresa en España para llevar toda esta representación, con la cual que nosotros también desde la plataforma hemos tenido contacto siempre. Incluso nos hemos llegado a reunir con los directivos del proyecto aquí en La Palma. En su momento, Christoph Duma, que era uno de los directores del proyecto, ya desgraciadamente no pertenece, pero sí. Incluso hemos tenido contacto directo a través de diferentes videoconferencias con el máximo responsable del proyecto. O sea que el TMT en sí, el consorcio,
ha intentado implicar a todas las administraciones y tanto desde el gobierno de España como gobierno de Canarias como Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de Punta Gorda han hecho una labor tremenda para que el telescopio esté aquí. Sí que es verdad que prepandemia España hizo una oferta mucho más débil en cuanto a económica, que no sé si rozaba los 200 millones o 250, y ahora hace una apuesta mucho más potente. Pero sí, todo el trabajo que tiene que ver con la instalación del TMT en la isla de La Palma, incluso el TMT contrató, que creo que lo nombré antes, una empresa de ingeniería con una ingeniera, Grecia Falcón se llamaba, para intentar reconducir el proyecto de Hawái, convertirlo a La Palma con las características de nuestro territorio, de nuestra climatología, del área donde estaba. O sea, el proyecto está totalmente convertido de Hawái a La Palma. Por eso digo que si mañana quisieran empezar a construirlo, podrían empezar ya. Miguel, antes de irnos, porque se ha pasado el tiempo, ¿no? Realmente no tenemos un tiempo estipulado, pero bueno, yo creo que antes de irnos también sería conveniente, ya que has hablado de tu trabajo arriba en el Observatorio del Roque de los Muchachos, ¿nos puedes explicar así de una manera un poquito rápida para los que nos están viendo y escuchando qué tipo de centro de visitantes tenemos arriba? ¿Qué nos ofrece el centro? ¿Qué les ofrece, bueno, tanto a los palmeros, a los turistas y demás? Pues es un centro súper interactivo. Yo la primera vez que pisé el centro me quedé alucinando. O sea, no podía creer que unas instalaciones de aquel tipo estuvieran en la isla de La Palma. Es un proyecto por el que se lleva luchando muchísimos años, desde décadas. Desde hace más de 20 años se lleva hablando de construir un centro de visitantes, pero no sé qué pasó ahí en el tiempo, que se fue dilatando. También pues habrían problemas burocráticos también de por medio. No sé exactamente, no lo puedo comentar porque no tengo los datos exactos. Pero bueno, finalmente se materializó. Finalmente tenemos ahí el centro de visitantes y es un referente. Y claro, la gente cuando se acerca al centro, nosotros lo que tratamos de divulgar es que conozcan el observatorio, que conozcan qué tipo de ciencia se hace y aparte pues ya algo más general acerca de la astronomía en general. El centro está dividido en 4 partes importantes. Hay una sala de bienvenida donde albergamos el auditorio, donde proyectamos un vídeo espectacular que habla del observatorio y nuestros telescopios. Hay un área donde tenemos una mesa interactiva donde hablamos de los telescopios del observatorio. Esa sería la sala de bienvenida, la sala 0. La sala 1, que se llama Canarias, una ventana al universo. En esta sala es donde tratamos de explicar las características de nuestro cielo, por qué nuestro cielo es uno de los mejores cielos del mundo, por qué el observatorio se encuentra situado aquí, o sea, cuál es el porqué de por qué el observatorio está aquí y también el de Tenerife. La sala a continuación, la de Explorando el Universo, es la sala más grande y más interactiva del centro. Ahí ya nos metemos más de lleno en todo lo que tiene que ver con la ciencia que se hace en los telescopios. Explicamos un poquito qué tipos de telescopios hay, qué tipos de observaciones se hacen. Explicamos un poco cómo funcionan los telescopios y ya nos adentramos más en todo lo que tiene que ver con el universo, las estrellas, las galaxias, los planetas, nuestro sistema solar. Ahondamos en el Big Bang, bueno, todo lo que tiene que ver con el universo. Y luego para mí una sala muy importante dentro del centro de visitantes El Roque de los Muchachos, todas lo son, pero para mí esta cobra también una importancia particular. Es la última sala, que se llama De Vuelta a la Tierra. Es como un recorrido donde comenzamos en la Tierra, nos vamos al universo y volvemos otra vez a la Tierra, que está dedicada a la Villa de Garafía. La Villa de Garafía, que es el municipio que durante todos estos años tuvo el valor, tuvo la generosidad de ofrecer sus cumbres para que el observatorio esté allí, y por supuesto el municipio de la Villa de Garafía tenía que tener un lugar destacado dentro del centro de visitantes, y en esa sala pues tratamos de hablar del municipio, sus costumbres, sus lugares de interés, sus puntos protegidos, los senderos, todo lo relacionado con el municipio de Garafía. Y yo no concebiría el centro sin esta sala, que quiero hacer mucho hincapié porque también es verdad que durante muchos años se ha dicho que Garafía es uno de los municipios más pobres de Canarias y sin embargo pues alberga estas instalaciones. Yo creo que la culpa, entre comillas, porque yo no soy quien para juzgar a nadie ni quiero hacerlo tampoco, pero la
culpa de que el municipio de Garafía quizás no se haya desarrollado lo suficiente, no la tiene el observatorio, sino la tienen las personas que durante todo este tiempo han gobernado el municipio y las diferentes instituciones en la isla. Entonces no es culpa del observatorio, el observatorio ha dado mucho de sí para que la isla de La Palma resurja y salga adelante, y yo creo que falta ese pequeño empujoncito, y es verdad, pues el que es... No quiero denominarlo así porque tampoco es, vamos, simplemente es por estadística. El municipio de Garafía, por estadística, dicen que es uno de los municipios más pobres de Canarias, pero tiene mucha diversidad, tiene mucho patrimonio, tiene mucha riqueza natural y debería explotarse mucho mejor. En general, todo el norte de la isla de La Palma, pero estoy seguro que el observatorio ha dado el 100% de sí para darle el sitio que Garafía merece. Y de hecho, pues esta pequeña o esta sala dedicada al municipio en el centro de visitantes. ¿Una pregunta más, Héctor? Si Emilio no quiere preguntar nada más, me gustaría... No, yo después de ti. Me gustaría, al igual, despedir dirigiéndote a toda la gente que nos ve de la isla, de Canarias, de fuera, de donde sea, de por qué tenemos que hacer lo posible para conseguir este proyecto para La Palma. Eso desde luego, pero si me lo permite, Miguel y Héctor, la pregunta que no se nos olvide, ¿no? O sea, yo quería hacer dos preguntas, quizás un poquito dándole el toque payasete que le doy yo. Claro, hombre, hay que reírse. Hay que reírse, ¿no? Una, ¿tienes telescopio? Lo tengo con un poco de rumbre. Lo tengo con un poco de rumbre. Te pregunto, digo, porque este hombre compró un telescopio. Sí, o sea... sí que es verdad que lo tengo allí, pero como les dije antes, siempre he sido más de teoría que de práctica. Sé usarlo un poquito, me gusta. Pero yo también soy más de observar a simple vista. Me gusta mucho esa vamos a decir, ese romanticismo de observar el cielo a simple vista. Sí, exacto. Tengo mucho que aprender. De hecho, el año pasado también participé en unas jornadas de aprendizaje para aprender a usarlos. Y es uno de mis pendientes, pero lo voy a hacer. Y lo intentaré, lo voy a intentar. Que por otro lado, también hay muchos aficionados a observar el cielo aquí en La Palma. Viene mucha gente de fuera, no solo a visitar pues el Gran Tecán, que es visitable y demás, y también fotografía astronómica también he visto. Muchísimo. La astrofotografía aquí en La Palma es un auge. Tenemos un montón de astrofotógrafos palmeros muy muy buenos y que están teniendo renombre a nivel mundial. De hecho, muchas de sus fotografías protagonizan a lo largo del año diferentes portadas de diferentes páginas web de este tema, de la NASA, de diferentes instituciones. Astrofotógrafos palmeros han protagonizado estas portadas, así que tenemos aquí, vamos, un mundo impresionante. Mi segunda pregunta, ya para terminar, antes de hacer lo que Héctor te planteó, que me parece que se tiene que hacer, la cafetería. Claro, si sos centro de visitantes y al lado hay proyectado, hay un local, hay ciertos metros cuadrados para hacer una cafetería, ¿no? Y yo creo que la cafetería, yo diría que seguro que todavía no está hecha la cafetería, entonces... ¿Por qué no se hace ya la cafetería? Porque, hombre, yo creo que mucha gente... A ver, esto evidentemente es un poco también... No es muy importante con lo que estamos tratando hoy, pero sí que es verdad que ¿por qué no hacen allí en una cafetería? Con lo bonito que sería tomarse un café allí con aquel cielo, ¿verdad, Miguel? Yo entiendo que el proyecto está, ¿vale? Y allí está proyectado y creo que en algún medio se ha dicho pues que sí, que se va a hacer. Lo que pasa es que desconozco absolutamente. Pero sería un puntazo porque también es verdad que aparte de todas las actividades que pueda generar esa cafetería... ahora mismo en la zona del observatorio no hay nada donde comprar una botella de agua, salvo tenemos unas máquinas expendedoras en el centro que son como la salvación, pero sería un sitio ideal y todo el mundo es y no solo en el centro, sino a nivel fuera del centro. Toda la gente pregunta por si hay cafetería en el observatorio. O sea, también quiero hacer desde aquí un llamamiento, que nadie me malinterprete y que nadie denoste mis palabras en el sentido de que voy a plantear esto. Tenemos uno de los mejores cielos del mundo y tenemos un observatorio que es afamado en el mundo entero.
debemos de protegerlo. Debemos de protegerlo en el sentido de que necesitamos que este observatorio siga trabajando durante décadas para que siga aportando economía a nuestra isla y podamos seguir palmeros y no palmeros trabajando y generando economía aquí donde estamos. Y para eso hay que proteger el cielo. A todos nos encanta observar el cielo y qué mejor sitio que el Roque de los Muchachos, obviamente. Pero es un lugar privilegiado y no quiero, entre comillas, que pierda esa calificación por no cuidarlo nosotros mismos, los palmeros y toda la gente que viene de fuera. En el observatorio, en el área donde se encuentran situados los telescopios, no se puede estar, es un área restringida solo para los trabajadores. Hay señales donde se indica que no se puede usar luz larga, hay que usar luz corta. De hecho, el observatorio cierra la barrera cuando anochece y no se puede estar en el área de los telescopios. ¿Por qué? Porque cualquier destello de luz implicaría el destrozar el trabajo de esa noche de cualquiera de los telescopios que están allí. Y yo entiendo que nos encanta disfrutar de ese paraje, nos encanta disfrutar de ese sitio, pero yo le pido tanto a nosotros los palmeros como a la gente que nos visite que haga uso del sitio, pero con responsabilidad. Siempre con responsabilidad para poder seguir manteniendo el observatorio como hasta ahora. Intentar no subir en masa al observatorio. Por ejemplo, ahora que se acercan las Perseidas, que esta noche y mañana están en su momento álgido, que busquen sitios alternativos para intentar preservar la calidad de los trabajos que se hacen en el observatorio. Y repito que no quiero que me lo tomen como algo a mal, sino al contrario, algo a bien, porque debemos de proteger ese cielo. Y entiendo que todos queremos hacer uso de ese lugar porque es un sitio público, el área del observatorio se puede estar por fuera, pero también que intentemos respetar al máximo posible el trabajo que se hace, intentando no usar punteros láser, intentando no usar linternas, intentando no adentrarnos en el área del observatorio. Entonces, intentemos proteger el observatorio, quiero que lo entienda la ciudadanía, que es importantísimo protegerlo para que sigamos teniendo la repercusión que tiene ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues la pregunta que hacía... Lo mío no era en sí una pregunta, sino bueno, eso, a modo de resumen, sí, disculpa, para todos los que nos están viendo, vamos a intentar convencerlos a darle ese último empujón, sí, de por qué es tan importante hacer todo lo posible para tener ese TMT en La Palma. Estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de turismo. Nuestra isla de La Palma ahora mismo está en un momento complicado donde tenemos que, valga la redundancia, volver a resurgir de nuestras cenizas, sobre todo el Valle de Aridane. ¿Y por qué no? Si tenemos la oportunidad de poder albergarlo, no hay nada que lo impida, no hay nada a nivel ecológico, a nivel medioambiental, a nivel procesal, a nivel burocrático, no hay nada que lo impida y va a ser un beneficio para la isla. ¿Por qué no apoyarlo? Yo animo desde aquí a la ciudadanía de La Palma, a los canarios, al mundo entero, que quieran adentrarse más en esto, que quieran conocer ya no solamente el proyecto del TMT, sino en general la astronomía, porque como lo dije antes, nosotros somos parte del universo. ¿Por qué no conocer nuestros orígenes? Pues gracias a que el observatorio está aquí, hemos podido dar conocimiento a la comunidad científica y a la comunidad universal de que somos parte de ese universo y que todo lo que hoy en día existe es porque viene de ahí fuera. Entonces, ¿por qué no conocerlo más? ¿Por qué no dar la oportunidad al mundo de que podamos ahondar más todavía en ese conocimiento y que nuevos descubrimientos mejoren la humanidad? Porque es que al final la astronomía, la astrofísica, los telescopios también redundan en otras más cosas a la población en general. Entonces, ¿por qué no ir más allá? Demos la oportunidad a los seres humanos, a la gente en general, de querer ir más allá en nuestros pensamientos y querer conocer más qué es el universo, cuáles son los trabajos que realiza el observatorio y apoyar este tipo de proyectos como el TMT, que sería un revulsivo en todos los sentidos para la isla de La Palma. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que tratamos de hacer desde la plataforma, mis compañeros y yo, dar esa visibilidad de lo importante que sería para la isla y para la comunidad científica y la comunidad en general de que el telescopio venga a la isla de La Palma. Ojalá venga, no las tenemos todas con nosotros, ¿por qué no? Porque al final es una decisión que tiene que tomar el consorcio del TMT.
nosotros, como se dice informalmente, hemos puesto toda la carne en el asador, pues ojalá que sea. Y si es así, bienvenido y que nos traiga un futuro prometedor a la isla en general. De todas maneras, Miguel, te pueden seguir a ti personalmente por la página de La Palma Quiere el TMT de Facebook. Sí, bueno, es la página, no a mí personalmente, sino a los contenidos que subimos. Intentamos subir diariamente mucho contenido. De hecho, ahora mismo estamos con un ciclo de mini entrevistas donde estamos entrevistando a muchas personas de la isla relacionadas con el tema o no, simplemente gente que está vinculada y que le apetece dar su opinión. Pues estamos haciendo un ciclo de mini entrevistas. Intentaremos hacer alguna cosita más a nivel general, a ver si se sucede. Por ejemplo, no sé, vamos a ver qué se nos va ocurriendo. Me quería aventurar, pero vamos a ver qué se nos va ocurriendo. Entonces, animarles, si nos buscan en Facebook, pueden encontrarnos en La Palma Quiere el TMT, en el buscador de Facebook lo quieren buscar. Si lo quieren buscar, es verdad que la gente nos ha dicho, ¿cómo no dais el salto a Instagram o a otras redes sociales? Pero es que no me da y no nos da la vida para más. Este grupo de amigos que comenzó hace muchos años, pues ya todos tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros quehaceres, y no nos da la vida para más. Entonces, bueno, desde Facebook intentamos poner nuestro granito de arena y ojalá que quieran buscarnos, que quieran seguirnos. Estamos abiertos a cualquier proposición. Y también muy claro, estamos abiertos también a la crítica, porque la crítica también es muy importante, y en el momento que se tocan temas controvertidos dentro de la página, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a tratarlos, a intentar solventar dudas y demás. Así que pónganse en contacto también a través del buzón privado si lo necesitan, y estaremos siempre ahí en La Palma Quieren TMT en Facebook. Pues Miguel, nosotros estamos agradecidos porque hayas querido asistir aquí. Desde luego que lo que has expresado hoy lo has dicho desde el corazón. Sí, eso se refleja tanto en tus gestos, como en tu sonrisa, como en tu mirada. Has estado a punto de llorar 2 veces. Y otra. Entonces, yo creo que eso dice mucho de una persona. Y estamos profundamente agradecidos de que hayas venido aquí, de que nos hayas contado todo lo que nos has contado. Espero que de alguna manera, desde luego que sí, lo que estás haciendo ha servido y servirá para lo que tiene que venir, que es el telescopio a la isla, ¿no? Y otras cosas más. Sí, claro. Y también para que la gente, como tú estás diciendo, sea consciente de que son muchísimos más los beneficios que va a aportar a la isla. Bueno, porque realmente cosas negativas pues no va a aportar nada. Entonces, sí, esperemos. Redundará siempre en algo muy positivo todo lo que nos has comentado. Exacto. Pero vamos a... Ay. Bueno, el pero, tampoco... ¿Por qué habré dicho yo este pero, no tan fuerte? No, lo que quiero decir, bueno, que como hacemos con todos nuestros invitados, siempre, al final, pues les damos este libro de visitas, ¿no, Héctor? Que lo llamamos así. Y también te damos el boli para que escribas, porque si no, no puedes escribir. Claro. Y aquí, pues, nos puedes dejar o una cita, o algo personal que nos quieras escribir, o que quieras, lo que tú quieras. Si quieres poner también la firma. Y claro, la fecha sería también bueno, interesante. Y por otro lado, pues, y más que merecida tiene aquí Miguel, que también te conocen como Michel, ¿verdad? Michel, sí, en mi ambiente de amigos y familiares me conocen como Michel también desde chiquitito. Tienes la tacita del último pito, que se la queremos también regalar evidentemente a Miguel. Espero, ¿eres de café? ¿De té? Sí, mucho. Bueno, sí. Pues, el que es búho de noche tiene que beber café de día, o sea que sí. Te entregamos la tacita del último Muchísimas gracias, chicos. A ti por venir. Y bueno, pues nos vemos, ya nos vamos a despedir, ¿verdad, Héctor? ¿Estamos de acuerdo? Miguel, lo dicho, aquí es tu casa, puedes venir cuando quieras, has sido muy amable. Encantadísimo. Yo además también darles las gracias a ustedes porque además sois altavoz de muchos temas que además se necesitan hablar y tenéis un toque de humor espectacular y también tocáis muchos palos que yo creo que es interesante, y como hoy en día estamos en el mundo de la tecnología, pues estos podcasts y además si se hacen desde nuestra isla con gente como vosotros que os apetece muchísimo y que lo hacéis además también con muchas ganas, pues me encanta que me hayáis invitado y que exista este podcast. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Pues nada, hemos acabado por hoy nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.